grandes de tejido u órganos. Pacientes vivos. Para un diagnóstico. Es una pieza de histerectomía, será retirado el útero. Una mujer, entonces vean todo eso es el cuerpo del útero, el cuello del útero, y ahí ya está el mismo. Si vemos el cuerpo del útero, hay varias formaciones nodulares, de diferente tamaño, pero son tumores benignos. Una ya yendo ya aportando neoplasias. Una característica de los tumores benignos es que son bien delimitados, bien circunscritos. Acá tenemos la trombocterina, los ovarios, los mismos ovarios, que es un tumor. Entonces, vean ustedes, ven, son varias formaciones tumorales a nivel del cuerpo del útero. ¿Y qué tipo de músculo tenemos en el cuerpo del útero? Acá. ¿Qué músculo es, bro? Miometrio. El miometrio se refiere por músculo liso. Y al ser músculo liso, normalmente origina tumores benignos que se denominan como los leiomiomas. En oncología como miomatositerina. Varios tumores, entonces que seguramente producen mucha molestia, mucho dolor al paciente, que no ha tenido una mayor de qué, pero puede tocar intentar que de una lesión en la rodilla para hacer una fractura y alguna cosa diferente. Pero 2 minutos voy a venir a caminar. Entonces, Mario tiene que hacer la histerectomía a este paciente, ¿no? Retirar el todo. Que se hace tumores benignos son varios, que obviamente ocupan un espacio más tumorales que además no así. Entonces, pero esto es un ejemplo de que es un órgano. Otra pieza quirúrgica en este caso se hace la resección de la vesícula biliar. Entonces se está mostrando la cara interna de la pared de la vesícula biliar, o sea, donde tenemos en la parte interna donde tenemos el revestimiento de la mucosa. ¿Qué tenemos en la vesícula biliar? Un epitelio cilíndrico, ¿no? Entonces, ese epitelio cilíndrico hemos dicho que origina 2 tipos de tumores benignos, que son adenomas, y tumores malignos, que son los adenocarcinomas. En este caso, otra tumoración benigna de epitelio cilíndrico es el pólipo, que también surge a partir del epitelio cilíndrico, pero los pólipos se originan en órganos y vísceras huecas. La vesícula es un órgano hueco, entonces pueden formar ahí pólipos. Lo digestivo, estómago, intestino delgado, intestino grueso, vísceras huecas, pueden desarrollar pólipos, fosas nasales, conductos, revestimiento cilíndrico puede originar pólipos. Los adenomas también se pueden desarrollar en estas zonas y también a nivel de glándulas. Pues van a escuchar muchas veces adenoma de glándula parótida, adenoma de glándula tiroides, adenoma hepático. Pero ya como definición, los pólipos son excrescencias del epitelio cilíndrico en órganos y vísceras. Son lesiones benignas, obviamente remitidas por el epitelio cilíndrico. ¿Por qué hay que tener cuidado de los pólipos? En este caso de la vesícula. Porque estos pólipos pueden malignizarse más adelante. O a partir de ese pólipo que está revestido por el epitelio cilíndrico puede desarrollar adenomas. Pero como pieza quirúrgica la vesícula, ¿no? La colecistectomía en este caso. Y ahora vamos a ver las biopsias. Los diferentes tipos de biopsias que se pueden realizar. Entonces, las indicaciones, ¿en qué casos podemos nosotros tomar una muestra? Será una biopsia
muchas veces, y eso se ve incluso acá, pero yo creo que más aceptados en provincias, no hay la autopatología, tampoco de provincias nos llegan para estudio, y sabemos que ya hacen cirugías, ¿no? Entonces, hacen administraciones de vesícula, de cirugía. ¿Qué hacen con ese material? Lo eliminan, lo desechan, lo botan. ¿Y qué tal si ese material es el diagnóstico? ¿Qué tal si, por decirles, al paciente le da la vesícula biliar y el cirujano no ha tenido la precaución ni siquiera de abrir la vesícula y ver qué es lo que está pasando adentro, sin agarrar la botada? ¿Qué tal ya si en esa vesícula de adentro tenía un pólipo? Y más aún, ¿qué tal si ese pólipo ya estaba haciendo cáncer? De aquí a 3 o 4 años, sin saber cómo ni de qué, el paciente empieza a presentar unos nódulos a nivel pulmonar, a nivel hepático, a metástasis, a nivel marino, porque no se sabe, no se echa el estudio. Mucho cuidado con los tejidos que se retiran en quirófano. También ves que se retiran espontáneamente. La expectoración. Hay tumores pulmón, vamos a ver, si llegamos. De acuerdo a su ubicación, tenemos tumores de localización periférica, que están más en relación a la pleura. Tenemos los tumores de localización central, y que se inician justamente en las primeras bifurcaciones bronquiales entre la central y entonces, todo tumor maligno tiene una consistencia blanda, se llama así consistencia blanda, encefaloide, como otras personas. Es una rama encefal. Entonces, pues pueden desprenderse células tumorales y al toser, el paciente puede desprenderse de los tumor y sacarse a través del espíritu. Yo sí no estoy listo de son posibilidades, digo, no sé, pero mejor cumplir con esta norma que dice acá. Tiene que ir todo ese material a otra. Otra cosa importante que hay que mencionar. Dice, en las lesiones de órganos profundos, tejido óseo y cartílago, también pues ese tipo de tejidos producen lesiones neoplásicas o no neoplásicas. Si son neoplásicas, van a ser benignas, van a ser benignas. Hay que tomar muestras. En el caso de los órganos profundos, por ejemplo, si es un nódulo a nivel de hígado, ¿qué me ayudará para llegar con precisión a ese nódulo? Tengo que llegar con precisión a través de la aguja de ese nódulo. ¿Qué me ayudará? ¿Qué es lo que primero hacen los humanos? ¿Qué piden? Así, mira, usted tiene un nódulo en tal lugar. Hay que tomar muestra para ver qué tipo de nódulo es. ¿Qué estoy hablando? La laparotomía. La laparotomía exploratoria es cuando en sí no tienes un lugar definido donde se está produciendo una lesión y entonces tienes que entrar a buscar imágenes, medios de diagnóstico por imágenes. En órganos profundos, glándulas, de localización profunda, por ejemplo, tiroides, muy importante, porque es compañero de ecografía. Bueno, pues no toda la tiroides se afecta por la lesión. Es el lóbulo derecho del siguiente buenísimo. Y la ecografía te ayuda a ver dónde estás y después a través de eso llegar a la lesión. Ahí tienes los medios de imágenes, por ejemplo, la resonancia magnética, la tomografía. Pero es más importante la ecografía, por ejemplo, el tiroides, importantísimo para nos ayudar, porque te da una imagen real, en tiempo real, que hacen los que van a hacer la función, por ejemplo, para sacar muestra de la tiroides. Con el ecógrafo, con el transductor de la ecógrafo, va guiando. Uno introduce la aguja y entonces vos vas viendo la ecografía si estás llegando o no al nódulo. Si estás pasando, baja un poco, sube un poco, salirte o entrar hasta llegar al nódulo. Muy importante,
lesiones de órganos profundos, los medios de diagnóstico por imágenes. No voy a especificar cuál para qué órgano, pero de manera general es así. Y hablando de los diferentes tipos de biopsias, esta es la biopsia por escisión o por excisión. Igual, ¿no? Es la extracción, dice, mediante un acto quirúrgico, en pacientes vivos. Ahí está la característica de la biopsia excisional. Se tiene que retirar toda la lesión. Toda la lesión. Y entonces, si decimos esto, esta biopsia está indicada en lesiones pequeñas, generalmente lesiones menores a 1 centímetro. Es donde aplicamos todo este tipo de biopsia excisional. En la piel tenemos nuevamente el ejemplo de los nervios. Pueden haber papilomas, que son pequeñas lesiones, como ustedes saben, besugas, que son chiquititas. Entonces, estas hay que cepillarlas todo, ¿para qué las sacar primero en vez de sacar todo? Pero si estás sospechando que puede ser algo maligno, claro, no te vas a correr el riesgo de dejarlo ahí totalmente y que a partir de ese fragmento se disemine la lesión. Sacarlo todo. Ahí está el ejemplo claro. Ahí están las indicaciones. Besugas, lesiones de piel pigmentadas. Ahí están. Este es un nervio, pero con las características ya no es un nervio normal. Si van viendo ustedes la superficie externa, pero es lo que te tiene que llamar la atención. Acá el nervio que en la superficie externa ya tiene una coloración diferente, tonalidades diferentes, o que tienen un contorno irregular, un diámetro no igual, poco preciso. Hay que sospechar. Cuando se refiere, vamos a hablar justamente del ABCDE, melanoma. O sea, qué cosas te tienen que orientar a que ese nervio puede estar convirtiendo en melanoma. En esas lesiones que estás sospechando, por ahí un nervio que era pequeñito y un mes empezó a aumentar por 2 o 3 veces, ¿qué está pasando, no? Entonces, en este caso, el piel, hay que sentir todo, lesiones pequeñas, no son centímetros realmente. ¿Y qué es importante considerar que vemos esta decisión? Es esto: el margen quirúrgico de seguridad. O sea, el cirujano que va a hacer esta biopsia tiene que dejar un buen margen quirúrgico. El margen quirúrgico es el lugar por donde va a pasar el bisturí y se va a retirar la lesión. Si ustedes están viendo el margen quirúrgico acá, el cirujano ha pintado ya su margen quirúrgico. Esto es donde está ahí el marcador. Por ahí va a ir el bisturí. Tiene que sacar toda la lesión. Y en el margen quirúrgico que ustedes están viendo, no tienen que quedar células tumorales. O no tiene que quedar lesión en el margen. Pues peor aún, si es maligno, peor todavía. Entonces, ¿qué tiene que hacer el patólogo para nos llegar a este tipo de biopsias? Justamente informar ese margen. Porque el cirujano nos va a poner acá un punto de sutura a horas 12. Ya está. Como es a horas 12, yo sé que por este lado va a ser a horas 3, a horas 6, a horas 9 y volvemos a horas 12. Entonces, para informar, yo por ahí acá está contactando aparentemente, como ven ustedes. Entonces, yo en el estudio, con el microscopio, tengo que decir, a ver, mira, la doctora Loaiza dice, bueno, la doctora, mire, entre horas 12 y horas 3, la lesión está contactando con el margen quirúrgico. Entonces, ¿qué tiene que hacer la doctora? Bueno, nuevamente dirá al paciente, lamentablemente no se ha sacado toda la lesión y tenemos que volver a ampliar esa zona. O sea, que el margen quirúrgico en estas biopsias tiene que estar libre de son los márgenes quirúrgicos que están en extensión.
puede ser que esté más allá, hasta la adentro, o puede ser que sea más extraordinario. O de repente es más común, tiene que sacar todo. Es válido, está comprometido, pero bien. Eso es ideal, pero hay lugares o regiones anatómicas donde no se puede cumplir con eso. Se trata, pero no se hay que sacar toda la lesión como el más, con amplitudes de lo que tú vas a hacer. Si acá está la lesión, acá está el carcinoma, ¿a dónde vas? ¿Te vas a extender? Lamentablemente. Otras regiones, la parte de las fosas acá, ¿dónde más vas a ir? No vas. O el pabellón de las orejas. Son lugares donde no se tiene mucha cantidad de líquido y además es bastante irregular, entonces es difícil. Pero es lo ideal en estas biopsias forenses. Sacar toda, para resumir, toda la lesión en lesiones pequeñas, margen de seguridad. Bueno, ahí estamos bien, pero este caso no va a celular. En la piel hay dos tumores, los más frecuentes, originados en el epitelio escamoso. Uno es el carcinoma vasocelular y otro el epidermoide. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para el cáncer de piel? Los rayos ultravioleta. La radiación ultravioleta fundamentalmente en la piel produce dos carcinomas. O es un vaso celular o es un epidermoide. Más frecuentemente es un vaso celular. ¿Cuál es la diferencia? Ambos son tumores malignos. Ambos son producidos por el efecto de la radiación ultravioleta. La diferencia es en el pronóstico de estos dos tumores. El pronóstico. El carcinoma vasocelular que estamos viendo ahí, que es una lesión pequeña, ¿verdad? Tiene un mejor pronóstico en relación al carcinoma epidermoide. ¿Por qué? Porque es un tumor que, pese a ser maligno, no da metástasis, no infiltra otros tejidos, o se infiltra más de manera mínima. Eso tiene que explicar al paciente. Pues. A veces se pasó tiempo, no sabemos poder el informe de patología y dice el paciente, usted es un cáncer. ¿Cómo reaccionarían ustedes con esa palabra? Complicada, difícil de asumir, ¿no? Muy difícil. A mí me ha pasado, es peor en un personal de salud. En una lesión a nivel de la tiroides, y me he hecho una ecografía y el raíz del cuno, esto me parece más maligno que otra cosa. No sé qué sea. Volando hasta la ciudad de la paz. No sé, es más especializado. Ha pasado, no sabes, pero se dice, sí se dice. Entonces, por suerte, se ha equivocado y nada más. Hay que tener cuidado para manejar los términos. Pero si ustedes le explican al paciente que sí, aquí tiene usted un carcinoma que es un tumor maligno, ¿pero qué? El tratamiento es quirúrgico, ya está. Porque es así, este tumor. Como es un tumor que no da metástasis, no infiltra mucho, y es una lesión pequeña, una biopsia excisional. O sea, sacar toda la lesión con un buen margen de seguridad es el tratamiento, no hay otra cosa. Vean cómo cambia. Como si no había otra gente, no se va a quedar un poco más tranquilo, ¿no? Y decir que tampoco hoy ya no hay mañana ya está con metástasis, ¿no? No es así, este tumor, entonces como en este caso una biopsia excisional. Pero si sería un epidermoide, tuviera que valorar otras cosas más, por ahí incluso el hacer una radioterapia, así. El vaso celular, un melanoma. Ahí está, un nevo, comúnmente melanoma, pero ya esta zona cuando está, ¿no? Como es pequeña, es mejor sacarla todo con buen margen de seguridad. Si es benigno, bueno, ya está. Si es maligno, vuelve a caminar, es un melanoma, pero se ha sacado todo con buen margen.
Muy importante este tipo de biopsias. Luego tenemos la biopsia por incisión. Biopsia incisional. ¿Qué consiste la biopsia incisional? Es un procedimiento donde se saca también, o sea, a través de un acto quirúrgico se obtiene la muestra del paciente escrito. ¿Cuál es la diferencia con otra biopsia? Esta palabra, estas tres palabras, cuatro palabras, se retira parte de la lesión nada más. No otras palabras. Si yo en caso, se retira parte de la lesión y ese fragmento que se retira es pequeño. Hay una lesionaria bastante extensa en la región del brazo, parte posible de la brazo, incluso con necrosis de esta zona. Pues vean cómo en este caso se puede sacar un fragmento de acá y otro de acá, a más dos o tres, para el estudio. Primero, este tipo de lesiones grandes, primero se tiene que ver qué tipo de lesiones para de acuerdo a eso hacer el tratamiento que corresponde. Pues por eso que acá se saca nada más parte de la lesión. Estos ejemplos, todos estos instrumentales se utilizan para las biopsias, pinzas acrocadas, pinzas que se utilizan mucho en la carta local, se utilizan mucho en el cuello uterino, tijeras, de la piel especialmente, ¿no? El punch es un instrumental que se utiliza mucho para ver también muestras de la piel. ¿Qué pasa en la piel? Lo ideal, una biopsia ideal de la piel es que incluya las tres capas. ¿Cuáles son? Epidermis, glándula, eso es lo ideal. Porque como ya les he dicho, hay lesiones que solo están compitiendo la epidermis. Y bueno, si hacemos una biopsia superficial, necesita la epidermis con la piel. Vamos a poder valorar. Pero ¿qué tal la lesión está más adentro? La dermis, si solo hemos sacado de la epidermis. Y ya está. Vamos a hablar de la epidermis. ¿Qué tal está más adentro de la epidermis? Pero todavía. Entonces el punch te permite sacar biopsias con las tres capas para hacer una valoración adecuada. El trocar para hueso, muestras de hueso. Las negras, las verdes, endoscopios importantes de endoscopio, ¿verdad? Porque no, doctor, está con dolor ahí en el ambiente de epigaste, que hace mucho tiempo que tengo este tratamiento, que no respondo. ¿Y qué te dice el médico? ¿Qué orden te da? Nada. Tienes que hacerte una endoscopía. La endoscopía es una cámara que te va metiendo a través del esófago y del estómago y va viendo toda la superficie mucosa para ir viendo que si hay alteraciones o no hay alteraciones, si hay cambios o no, y esas zonas no están alteradas con una pequeña pinza se sacan o la limpieza de la colonoscopía para ver de esa manera de qué cambios están sucediendo con esas si piedras son más alteradas. Muy importante entonces esto sí. Esta región. El examen de biopsia es bastante grande, ¿no? Esta es un carcinoma epidermoide de piel. O sea, tumor maligno exoquino de reptiles queratinizado por el carcinoma epidermoide. Vean, es un tumor con mucha necrosis. Reitero que se salta este test de necrosis. Vamos a ver por qué. Las muestras se tenían que tomar de acá, de las zonas más viables. Una de acá, todavía y otra de acá. No del centro, es una recomendación, adelantándome a la otra diapositiva. No del centro, ¿por qué? Porque eso es necrosis. Se sacan el necrótico del patólogo, es muy normal, necrosis. Ustedes sacan si es una lesión cubierta por costra y por miedo, no quieren entrar un poco más allá y se tira, sacan un fragmento de costra. El patólogo es muy normal. Costra, tejido moviable. Entonces, si es costra, llegar, levantar la
el costo. No para dar el resultado. Por mandar a patología a ver ahora con lo que es el incremento de las cosas. Porque en un laboratorio privado la hematoxina, que es la que nos sirve el HE, para tener los núcleos, costaba 450 litros. Y me han enviado un litro la semana en 1500. No se hace antes. Entonces, hacer gastar al paciente porque una biopsia le va a durar 7 semanas. Se va a tipo de recipientes, ahí están, vean, siempre mejor recipientes de boca ancha que nos permitan manipular el tejido con facilidad. Es una recomendación muy importante. Estoy empezando por este capítulo porque cuando se va a hacer prácticas ya tenemos que tener base. Los otros ensayos solar, ya vamos a ir dedicando a eso, pero eso es importante. Recipientes con boca ancha. ¿Ya? Este es un frasco de orina. Entonces, una muestra que nos ha enviado de 2 por 3 centímetros, póngale, entra tranquilamente. Si es mucho más grande, podemos saber, hay unos incluso a veces que pesan 25, 30 kilos. Un balde, si lo como comprar un balde, un tacho, como sea, depende del tamaño de la muestra, pero se tiene que seguir cumpliendo ese criterio, los recipientes de boca ancha, que puedan cerrarse herméticamente, se puede echar también. Pasa mucho esto en gastroenterología. Ellos no hacen mucha práctica de lo que es endoscopía y sacar biopsias gástricas. Las biopsias que son pequeñitos, que sacan, 0,3 y 0,2 milímetros, por el poquito más, 0,4, 0,3 milímetros, son más momentitos, que tranquilamente ellos pueden entrar en un frasquito de penicilina, como así. Bueno, pero a veces nos mandan un apéndice de este tamaño, lo introducen en el frasco de penicilina. El tejido inmediatamente retirado del cuerpo tiene una consistencia bastante elástica, pero ya cuando está en el medio de fijación cambia, se hace más rígido. Imposible que lo saques del frasco de penicilina. Lo que tienes que hacer en patología es romper el frasco, corriendo el riesgo de contaminar, de cortar, y todo esto. Yo a veces, cuando estoy sintiendo sin mucho carácter, puedo dejar el frasco que me entregue y además me muestra mucha cosa. Que es peligrosa, ¿verdad? Al golpear, a romper el vidrio, puede pegar un pedazo de vidrio, botar, contaminar. Entonces, el medio de fijación, ¿cuál es? En este caso, hablando de tejidos, formol. Es una dilución de 10%. Significa que si yo quiero preparar 1 litro de formol diluido al 10%, ¿cómo será la cosa? Formol de la farmacia, porque es puro. Si es al 10%, tengo que colocar 900 ml de agua, puede ser agua común. Si las condiciones económicas están mejores en el laboratorio, agua destilada, por supuesto. Cualquiera de las dos, agua común o destilada, 900 ml más 100 ml de formol. Tenemos 1000 ml, o sea, un litro de formol individual, 10%. Entonces va manejando más esas escalas, si hay más o menos. El formol puro no sirve. No sirve. Distorsiona mucho. ¿Qué más? Formol es una dilución de 10% de verificación para estos materiales. ¿Cuál es la cantidad de medio de fijación que tienen que ustedes mandar a la muestra, como se les llama, ¿cuál es la cantidad? El libro dice 20 veces el volumen del tamaño de la muestra. Si son muchas grandes, 20 veces.
suficiente como lo que cubra por totalidad la muestra. En este caso, me parece mucho lo que dio, porque menos cantidad de hormón, iba bien, suficiente que cubra totalmente la muestra. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto ya les he dicho. Es muy importante cuando uno tiene que tomar la muestra de órganos profundos u órganos de localización profunda, medios de diagnóstico por imágenes. Nos permitan llegar con una mayor presión a la lesión, porque si no llegamos a poner que es un nódulo hepático y han hecho ustedes la punción y no ha llegado a la lesión, me sacan un tejido hepático normal y igual con eso. ¿Qué va a decir? Bueno, desde esto para saber que hay un tumor y me está informando que no hay nada. Si es lo que les ahora se ve, no ha llegado a la muestra. No ha llegado a la muestra. La biopsia por congelación. ¿Cuál es la importancia de esta? Todavía no estamos pasando prácticas de 5 minutos más para hablar de esto. Los vean práctica, tienen el derecho de salir unos 10 minutos antes durante la gestión. ¿Cuál es la importancia de la biopsia por congelación? Tiene 3 nombres, aparte de este nombre que manejamos acá. También se denomina biopsia intraoperatoria, porque este procedimiento se hace cuando el paciente está en quirófano, cuando el paciente está en mesa de operaciones, por eso se llama biopsia intraoperatoria. También tiene otro nombre denominado biopsia rápida. Desde el punto de vista que el paciente está en mesa de operaciones, bajo el efecto de la anestesia y todo, pues no podemos dar el lujo de esperar mucho tiempo para dar el resultado. No podemos esperar 1 hora o 2 horas. Pero llama biopsia rápida, en el tiempo más breve posible, entre 15 a 20 minutos, tiene que dar el resultado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta biopsia, ¿por qué es importante? Por esta situación. Determina una conducta terapéutica. Dependiendo del resultado que va a dar el patólogo, el accionar del cirujano va en relación a eso. Por eso se determina una conducta terapéutica en el tiempo. Supongamos en mama hay tumores benignos y hay tumores malignos. Entonces a veces hay lesiones muy sospechosas y que inicialmente el cirujano tiene que echar el quirófano y está el tumor, suponiendo en el cuadrante superior externo, acá. La mama son 4 cuadrantes, este es superior externo. Ahí está el nódulo, el tumor. Entonces, ¿qué hace el cirujano una vez que llega el tumor? Saca un pequeño fragmento del tumor y lo envía patológico. Nosotros tenemos que procesar rápido esta muestra, unos 15 minutos, y dar un diagnóstico al quirófano. Mira, hermano, es un colega maligno, bueno, doctor, este es un tumor benigno. Vean cómo va a cambiar la conducta. Si es un tumor benigno, ¿qué hace el cirujano? Termina todo el tumor y lo cierra y ya está. Cuando lo hablaba, me dio el máximo 45 minutos, póngale. Pero si el patólogo informa al quirófano, al cirujano, y le dice: mire doctor, lamentablemente es un tumor maligno. Que la cirugía que debía durar 30-45 minutos va a durar 3 horas por ahí, 4 horas, dependiendo de lo compleja que sea. Porque dependiendo del tumor y dónde se esté metiendo el tumor, pues tendrá que hacer de repente una mastectomía. Retirar toda la glándula mamaria. Aparte de eso, ¿qué más? Cuando hablamos de tumores malignos de glándula mamaria, es el cáncer de mama. El primer lugar donde se disemina el cáncer de mama es a la axila, a los ganglios de la región axilar. En la casa de desmeda, envasamiento ganglionar, saca todo. Vean cómo
cambia la situación de un momento a otro. Pero es muy importante este tipo de biopsia, tiene que ser realizada por personalidad que tenga una experiencia en el laboratorio, porque decir benigno o maligno hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, por eso es importante que termine una conducta terapéutica. También es muy importante cuando el cirujano quiere ver márgenes quirúrgicos. Una lesión, por ejemplo, grande, colon, por ejemplo, cáncer, el segmento del intestino grueso que está afecto por el tumor se tiene que resecar. Y ese segmento, ustedes saben que tiene un margen quirúrgico proximal, es relacionado con el margen quirúrgico distal. Esos márgenes tienen que salir de ese tumor. Entonces, el cirujano nos manda el segmento del colon con la masa tumoral con los dos márgenes. ¿Qué hacemos en patología? Valorar los dos márgenes. Ambos tienen que estar libres. Si uno de los márgenes está comprometido, tiene que ampliar, ir ampliando hasta sacar todo. Entonces, vean la importancia. ¿Por qué se llama biopsia por congelación? Pues vamos a terminar. Justamente porque en una biopsia diferida, que normalmente se hace, que dura desde 40 horas, dependiendo de lo que sea el resultado, el medio de inclusión es la parafina, o sea, donde se incluye el tejido para hacer el corte. En los casos de la biopsia por congelación, el medio de inclusión es el hielo, o sea, el agua helada. Y entonces tenemos acá nosotros este equipo en los laboratorios que se llama el criostato. Esta es una cámara que tiene la particularidad de bajar la temperatura a menos 30 grados. Entonces nos envía el tejido, nosotros colocamos un pequeño receptáculo con agua, al introducir en la cámara, inmediatamente se congela. Ya tenemos el tejido dentro del hielo para poder hacer los cortes que también tiene la carrera de piloto. Y eso se colorea y se va al microscopio y nos permite hacer un diagnóstico. Pero principalmente, ¿qué diagnóstico? Ya sé, ¿no? De benignidad o malignidad. Porque los cortes que se hacen en este tipo de biopsia son un poco más gruesos. No son tan finos, entonces no lo puedes decir yo al cirujano, le digo, mira, doctor, es un tumor maligno. Si va a preguntar, sí, pero ¿qué tipo de tumor? Hasta llegamos. No se puede definir el tipo histológico con precisión, con profundidad, no estamos viendo al detalle del tejido paciente. Maligno, benigno, ya está. Hasta ahí. ¿Ya? Nada más, seguimos.